Estoy viendo un fenómeno muy destructivo en América Latina que cada vez se extiende más. El modelo flamante de ese socialismo del siglo XXI parece que se está muriendo. Dilma Rousseff, Kirchner, Chávez y Ecuador y Bolivia no dejan de estar en la mira. No cuestiono si funcionó o no. Lo grave es que los que no quieren que funcione ese socialismo lo están tratando de eliminar a base de empobrecer al pueblo, con la pobreza misma, con el desempleo, con la recesión. Parece ser un movimiento bien calibrado que se repite en los países latinos y como resultado, hacer más pobres a los pobres. Elimina a la clase media y así los ricos se hacen más ricos para controlar a los países de pobres. Hoy hablaremos de uno de esos países, quizás sea el suyo, no le digo cuál, solo le digo que en tan solo 6 meses se duplicó la pobreza, porque ganó una fuerza que justo está en contra de ese socialismo. Soy Roberto de la Madrid y esto detrás de la razón. Atención, así se adelanta Messi. Ante el desempleo o la pobreza, lo único que les queda a muchos argentinos es esto, solo ver su fútbol. No tenía dónde vivir, vine con mis hijos y tomamos un pedazo de terreno y bueno, y con lo que pude conseguir, edifiqué algo para mis hijos. Porque lo que les prometieron fue la mentira más grande. Así se burlan los argentinos de las promesas de su presidente antes de ser electo. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. Según el informe de la Universidad Católica Argentina, solo en los primeros 3 meses de este año, 1.400.000 personas se convirtieron en pobres. El Centro de Economía Política ha divulgado cifras alarmantes de la situación en la capital, Buenos Aires. La pobreza aumentó más de 13 puntos porcentuales en tan solo 6 meses. La canasta básica para sobrevivir ha subido $100 en menos de un año. Costaba 200 y ahora 300. Para no cruzar la línea de la pobreza, una familia necesitaba $497 en junio de 2015, mientras que en el mismo mes de este año necesita $735, una remonta anual del 48%. Y en el caso del desempleo juvenil, Argentina ocupa el primer lugar entre los países latinoamericanos. Inflación, desempleo, tarifazos, recesión son problemas que no solo no han desaparecido, sino que cada día se sienten más entre la población. Esto es el logro de la administración de Mauricio Macri, quien ahora, como presidente, sigue prometiendo que Argentina será un paraíso. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. Este era el reportaje de investigación de Iris Shaigán. Muchas gracias. Gracias, Cristina Leiva, por tu colaboración en nuestro reportaje. Ahí atrás, en los controles, todos nuestros técnicos trabajando para que usted esté siempre bien informado. También está Rasul Gudarsi como jefe de información y Soren Mirzapur en la coordinación. Gracias a todos. Vamos directo con nuestros invitados. Javier Ortega, secretario general de Vox en Madrid, allá en España. Y Maximiliano Esbarbiosuna, analista político, justo en Buenos Aires. Javier, buenas noches aquí en Teherán. Maximiliano, buenas noches. Javier, empiezo contigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Como esta pregunta es muy polémica y me la han hecho muchos en las redes sociales, la haré desde el principio. ¿Hay sionismo atrás del gobierno de Macri? ¿Hay la sombra de Israel o no?
Bueno, lo que podemos decir es que lo que ha habido hasta ahora es un antisionismo descarado del gobierno de los Kirchner. No es una cuestión de ser sionistas o no, es una cuestión de haber llevado una política, los Kirchner, de enfrentamiento contra la política exterior de Israel, contra lo que significa Israel, contra lo que significan los Estados Unidos. Yo diría algo más, contra lo que significa la civilización y el progreso. Esa ha sido la política de los Kirchner. Mauricio Macri lo que pretende, en definitiva, es restablecer los lazos con aquellos países que son de fiar. Y en estos momentos no son de fiar precisamente los antiguos socios de los Kirchner, como por ejemplo Venezuela, Cuba, Ecuador, etcétera. Bien. Voy contigo, Maximiliano. La misma pregunta. ¿Hay o no hay sionismo detrás de Macri? Por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. No, yo lo que creo que más que una ideología política, social, sionismo, lo que este gobierno de Macri predica, es más, implementa, es sociedad. Como todos los capitalismos, ¿no? Son socios, más que, tiene más... son socios no más que ideológicos, ¿no? Son socios económicos más que ideológicos. En el gobierno anterior no se puede hablar de un antisionismo, principalmente porque al principal fiscal investigador del atentado a la AMIA es el fiscal Alberto Nisman, que ha sido asesinado el año pasado, ha sido nombrado directamente por Néstor Kirchner, digamos, ha seguido ciertas pautas en la investigación del atentado a la Mutual Judía, ciertas pautas indicadas por Estados Unidos e Israel hasta 2013, en el cual rompe con esas políticas y decide investigar de manera independiente el atentado a la AMIA a través de un acuerdo con Irán. O sea, no se puede hablar ni de sionismo ni de antisionismo en el gobierno anterior, sino de diversas políticas de acuerdo a cómo han ido la corriente mundial. Cuando, por ejemplo, Estados Unidos levantó el bloqueo a Irán, gran parte del bloqueo económico de Irán, ahí fue Argentina cuando el gobierno de Cristina Kirchner implementó el principio de acuerdo para lograr la investigación de la AMIA. Así que Cristina Kirchner lo que siguió fueron los pasos de Estados Unidos, no fue ni sionista ni antisionista, sino siguió los pasos de la política internacional. Y el gobierno de Macri tiene excelentes lazos con Israel, sobre todo en materia de seguridad, pero no sé si hablarlo de una ideología sionista, sino más que nada de una sociedad capitalista. Bien, regreso contigo, Javier, y déjame hacer esta pregunta porque también la tengo mucho en las redes sociales. ¿Por qué Macri, cuando era jefe de gobierno de Buenos Aires, impuso a 2 jefes de policía que fueron, uno sugerido por la Embajada de Estados Unidos y por el Servicio de Inteligencia de Israel, el Mossad, y el otro quien puso a un vocero, quien fue jefe de prensa del Ejército de Israel allá en Argentina, tal como publica, y le quiero dar crédito al periodista argentino Adrián Salvici? ¿Esto también es coincidencia, Javier? Bueno, el hecho de que estas 2 personas, estos 2 jefes de policía, pudieran haber tenido relación profesional con Israel, yo no tengo datos para desmentirlo, pero lo que puedo poner en duda es que haya sido una imposición de Estados Unidos o de Israel al gobierno de Macri. Creo más bien que es la información de este periodista. Uy, se nos cortó la información y nosotros no lo cortamos, sino se cortó, pero trataremos de restablecer. Voy contigo, Maximiliano, sobre esto mismo que le preguntaba a Javier. ¿Qué quiere entonces? Lo tenemos. Javier, ¿puedes repetir? Javier, ¿puedes repetir? No lo escucho. Jefes de policía del Interior, pues a quienes le sugirieran gobiernos dictatoriales como el de Maduro o gobiernos dictatoriales como el de Cuba. Eso sí sería lo preocupante, no que vengan asesorados por gobiernos y por democracias consolidadas en el mundo como la de Israel o como la de Estados Unidos. Bien, se nos fue un poco de tu respuesta, no sé qué exactamente dijiste cuando se fue, pero bueno, seguimos adelante. Maximiliano, sobre esto mismo, porque quiero acabar con el tema de Israel, tú bien dijiste que tenía pues muy buenas relaciones con Israel Argentina. ¿Qué quiere Israel en Argentina?
Bueno, Israel quiere en Argentina lo mismo que en el resto de América Latina, ¿no? Posicionarse políticamente y económicamente frente a sus rivales regionales. Uno de ellos es Irán, ¿no? Como por ejemplo hace unos días el canciller de Irán hizo una gira por América Latina y visitó no solamente los países socialistas o los países del ALBA, sino que también visitó un país como Chile, que está abierto a las inversiones globales. Israel exactamente quiere hacer lo mismo y encuentra en el gobierno de Macri un buen socio para establecerse económicamente y también con su influencia política. Bien, y la última sobre este tema para pasar al tema económico, Javier. El socialismo de América Latina parece estar siendo derrotado. Kirchner en Argentina, Rousseff en Brasil, el chavismo en Venezuela, los problemas en Ecuador. ¿Esto es parte de un todo o es una coincidencia? Y si no fuera una coincidencia, ¿cuál sería el destino final desde tu perspectiva, Javier? Bueno, mencionaré también algo referente a la pregunta anterior. A mí me parece que es muy legítimo, como ha dicho el otro contertulio, el que cada potencia quiera establecer los lazos y las relaciones comerciales y su área de influencia extenderla sobre otras naciones. Por eso me parece perfectamente legítimo que Israel o Estados Unidos, al igual que puede hacer Irán o que puede hacer España o que puede hacer cualquier otra nación, quiera tener relaciones comerciales o ampliar en definitiva su margen de actuación y de influencia en otras naciones como es la Argentina. Bienvenido para la Argentina cuantas más naciones se interesen en invertir, en comprar y en tener relaciones comerciales. La otra cuestión es la del llamado socialismo. Eso no es una mala noticia, es una magnífica noticia que en toda Hispanoamérica esté retrocediendo el populismo, el socialismo, el comunismo, porque son sinónimos de pobreza, de falta de libertad, son sinónimos en naciones como en Venezuela, que he citado antes, como en Cuba, como en Ecuador. El socialismo lleva aparejada desigualdad, eso sí, tapada mediante propaganda populista, haciéndonos creer que defienden a los pobres. La realidad es que el kirchnerismo estaba llevando a la situación de Argentina, especialmente en el campo y en las zonas más necesitadas, a una situación límite. Por eso, si es una coincidencia, la aplaudimos, y si no es una coincidencia y es una estrategia internacional, bienvenido sea por Hispanoamérica si logra sacarse de encima el yugo del populismo, del socialismo y de la pobreza. A ver, Maximiliano, habrá mucha réplica que tengas que hacer ahí. La misma pregunta, el socialismo de América Latina parece estar siendo derrocado. ¿Esto es una coincidencia o es parte de un todo de alguien que está tratando? ¿Y cuál sería el destino final? Y si estás de acuerdo con lo que dijo Javier, por favor, Maximiliano. No, por supuesto que no estoy de acuerdo, porque en realidad no se puede hablar de comunismo, ni siquiera de un socialismo en América Latina. Fue un socialismo bastante tibio. En realidad los países deberían profundizar más hacia el control estatal y no tanto la liberalización económica y el control de los mercados, como está sucediendo en este momento en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Perú, que ganó democráticamente. En varios países de América Latina la derecha avanza junto con el mercado. No es solamente la derecha política, sino que es una derecha económica. Y no es cierto que el socialismo, llamado socialismo por Chávez, por ejemplo, haya traído desigualdad, sino todo lo contrario. Lo que ha traído en Venezuela principalmente es igualdad y una mayor calidad y estándar de vida de los pobres. Recordemos cómo estaba Venezuela antes del chavismo. Era realmente una desigualdad, una de las mayores desigualdades de América Latina. Y con respecto a lo que dijo mi colega sobre Argentina, el kirchnerismo no destruyó el campo, sino que todo lo contrario. El kirchnerismo lo que hizo fue ponerle unas retenciones al campo, unos impuestos porque estaba exportando productos primarios que se encontraban en excelentes condiciones a nivel mundial, ¿no? Había el precio de la soja, el maíz, el trigo, las carnes tenían una excelente cotización a nivel mundial. En los últimos años ha bajado mucho el precio de los commodities, por lo tanto ahí se vio el campo afectado, pero el gobierno kirchnerista no tocó grandes intereses. Algunos grandes intereses que tocó fueron los que han salido a protestar y han llevado a Macri a la presidencia, pero el gobierno kirchnerista no fue un gran luchador contra el capitalismo. En cambio, el gobierno de Macri es obviamente un aliado muy grande de los capitales concentrados, ya tanto sea del capital bancario como del capital terrateniente, multinacional y también de América Latina. Se está llevando en Argentina en este momento unas reformas
que van en esa dirección. Oye, Maximiliano, no me contestaste. ¿Tú celebrarías como Javier de que se quitara a Latinoamérica de ese lastre que se llamó socialismo y para que no protejan a los pobres porque están engañando a todos y sí la derecha como Macri es la que verdaderamente protege a los desprotegidos? No, por supuesto no es para celebrar, sino para lamentarse. Porque, por ejemplo, en Brasil, el gobierno de Dilma Rousseff, sin ser un gobierno socialista, y el de Lula también, ha elevado la calidad de vida de los brasileños, a pesar de haber hecho muchas concesiones al capitalismo. Lo mismo ha sucedido también en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, en Venezuela, en Argentina mismo, sin ser un gobierno socialista, se ha fortalecido el mercado interno, se ha fortalecido a la clase media, a pesar de haber creado trabajos precarios. El kirchnerismo logró recuperar de una enorme y gravísima recesión del 2001, que fue una de las peores crisis que vivió el país. Es una tragedia la que está viviendo América Latina en cuanto a nivel social de vida y en cuanto a la clase media y la clase baja, pero a nivel macroeconómico, bueno, tampoco se ven las inversiones que lleguen en este momento a la Argentina, ¿no? Bien, Javier, tu réplica, y yo te pregunto porque tú dices que si es la solución, la propuesta de Macri, entonces ¿cómo puedes explicar lo que está pasando en Argentina, que en tan solo 6 meses de mandato de Macri las cosas se pusieron mucho peor? Bueno, en primer lugar, me resulta complicado mantener un debate con mi colega cuando está hablando de unos países que yo realmente no los conozco. Yo conozco bien Venezuela y conozco bien Argentina y no sé de qué país nos está hablando cuando se niega una realidad tan evidente como la más absoluta pobreza en la que el régimen bolivariano chavista, actualmente de Maduro, ha llevado a Venezuela. La gente está en las calles por la falta de productos básicos. La gente se salta a las fronteras de Colombia para comprar jabón, para comprar papel higiénico, para comprar los elementos más básicos. Venezuela está teniendo que importar el petróleo refinado porque tiene todas sus refinerías prácticamente a cero de producción. A Venezuela le faltan los productos más elementales como la leche, como las medicinas, que están teniendo que pedir ayuda internacional. No sé de qué Venezuela nos están hablando. Yo la Venezuela que conozco es una Venezuela empobrecida por ese socialismo dirigido por el comunismo de Castro, de los Castro. Y a continuación hablemos de la Argentina. ¿De qué Argentina se nos están hablando? Se dice que los Kirchner no han hundido el campo. El campo argentino, que había sido el mayor rédito de divisas internacionales, de la entrada de capital, se ha quedado prácticamente paralizado. ¿Por qué? Por unos aranceles que hacían inviable las explotaciones agrarias. Ni la carne, ni la leche, ni los productos agrarios llegaban realmente en los niveles que había conseguido la Argentina. Por tanto, sí se estaba empobreciendo el campo, y al empobrecerse el campo, no valen las viejas teorías de los terratenientes, al empobrecerse el campo, muchísimas familias que viven del campo y los ingresos mediante impuestos del Estado estaban quedando totalmente reducidos. Por tanto, esto como primera cuestión, no sé de qué Argentina y de qué Venezuela se nos está hablando. Yo conozco otra muy distinta, que es la que en Argentina ha heredado el gobierno de Macri. Y con respecto a esta siguiente pregunta, ¿cómo es posible, me pregunta, que en 6 meses se hayan elevado las tasas de pobreza? Pues algo tan sencillo como preguntárselo al INDEC, al Instituto Nacional de Estadísticas y de Datos Públicos facilitados por el gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que, como todos los populismos, el gobierno de Kirchner ha manipulado, ha ocultado los datos de la pobreza real. Cuando ha llegado el gobierno Macri, en un esfuerzo de transparencia, ha puesto los datos encima de la mesa y ha aparecido la pobreza real de Argentina. Por tanto, es falso que se le vaya a achacar a un gobierno recién llegado en 6 meses la duplicidad de las tasas de pobreza. Todo lo contrario, lo que ha hecho ha sido poner encima de la mesa la herencia, la nefasta herencia recibida por el gobierno de Kirchner. Maximiliano, tienes 3 cosas ahí. ¿Qué países hablas? Tú creo que eres argentino, estás en Argentina. ¿Qué Argentina hablas? Y el Kirchner deshizo todo y Macri pues está siendo El Salvador. Por favor. Así es, veo en mi colega español que está cayendo quizás involuntariamente en 2 falacias. Una con respecto a Venezuela, que por ejemplo la que hablo es la Venezuela de Chávez, que tuvo la bonanza de un petróleo alto. El petróleo es el que lamentablemente el único producto que le da valor agregado a lo que hace Venezuela. Con el petróleo
muy por debajo de los 50, de los 40 dólares el barril. El modelo venezolano no puede funcionar, ni tanto el socialismo ni el capitalismo. Venezuela debería diversificar su economía, pero esto no se ha hecho con los gobiernos anteriores. Chávez inició un proceso de diversificación de la economía que no lo culminó porque sigue siendo el petróleo la base central de la economía venezolana, pero con el petróleo tan bajo es muy difícil hacer algo. Y en Argentina, bueno, la otra falacia es que es cierto, el INDEC, ahí coincido con el colega español, el INDEC manipuló y ocultó las cifras, pero cuando asumió el gobierno de Macri en diciembre del año pasado, volvió a poner las cifras, a hacer transparentes las cifras, y ahí, se pudo ver realmente cuál era la inflación, cuáles eran algunos datos macroeconómicos. Sin embargo, tomando esas cifras de diciembre y tomando las cifras de ahora, más el informe que acaba de difundir recién Hispan TV de la Universidad Católica Argentina, uno puede darse cuenta que en los últimos 7-8 meses se ha profundizado, y no de manera ingenua, la pobreza y los datos económicos, ¿no? El ingreso, la inflación también se ha potenciado. Por ejemplo, para dar un ejemplo, la inflación se potenció en primer lugar porque el gobierno argentino lo que ha hecho en este momento es aplicar lo que se llama el tarifazo, es decir, quitar subsidios a los servicios, por lo tanto el consumidor debe pagar aún más el subsidio. Eso repercute en la inflación. También se le ha quitado subsidio a productos de la canasta básica. Al hacer subir la canasta básica, también eso produce inflación. Eso con respecto a la inflación. Luego, con respecto a la calidad de vida y a la baja del empleo, ¿no? A la suba del desempleo, el gobierno de Macri también tiene mucha responsabilidad, porque al haber expulsado mucha gente del sector público en los primeros meses, eso animó a que las empresas privadas hiciesen lo mismo, y si a esto le sumamos la apertura de las importaciones indiscriminadas, la industria nacional se ve afectada, y eso hace que también las pequeñas y medianas empresas, que son las mayores creadoras de empleo del mercado, también expulsen trabajadores. Al haber muchos trabajadores en la calle en tan poco tiempo, los salarios tienden a bajar, las paritarias tienden a no cumplirse, a no reabrirse, como dijo Macri hoy, y además tienden a los salarios a ser cada vez más bajos y a equiparar para abajo con los demás países de la región, con el objetivo de lograr inversiones y que vengan inversiones al país, pero a un costo social altísimo. Y además nada indica que las inversiones que lleguen al país logren crear puestos de trabajo no precarios o puestos de trabajo legítimos y deseables para la población. Bien, Javier, la última y nos vamos. Si dices que en la época de Kirchner todo era un desastre, ¿por qué no había tantas protestas y manifestaciones en la época de Kirchner y ahora con Macri todo el mundo está en las calles protestando? Mis amigos me dicen, ni vengas a Buenos Aires. A ver. Bueno, pues en primer lugar, en la época de Macri no está todo el mundo en la calle. Yo soy español y soy argentino. Yo aterricé ayer en Madrid, proveniente de Buenos Aires, donde he estado bastantes días analizando con políticos, con economistas y con catedráticos de universidad la situación en Argentina. No es verdad, yo no me he cruzado con una sola manifestación. Son los remanentes que quedan de los grupos kirchnerianos, que todavía siguen teniendo el dinero de las cuantiosas subvenciones por las que han estado pagadas todos esos grupos, Javier, y todas esas manifestaciones. Y por eso en la época de Kirchner los movimientos de protesta eran mucho menores, porque recibían todas las subvenciones precisamente para no hacer esto. A mí me gustaría, se ha referido el colega a una cuestión que me parece muy importante, la inflación. La inflación en la Argentina es consecuencia de dos medidas provocadas durante estos años de kirchnerismo. La primera, la emisión descontrolada de dinero para intentar tapar los agujeros del coste público. Y el segundo, a la que se ha referido, sin contar exactamente la realidad, mediante la subvención ficticia de los suministros de gas, de electricidad. Lo que cualquier telespectador entiende es que si producir el gas o la electricidad o el agua y llevarla hasta los domicilios de las personas cuesta 100 pesos, no se puede cobrar 40, porque alguien tiene que pagar la diferencia. Y eso de que el Estado benefactor tiene que pagar la diferencia, el Estado al final se nutre no de una fuente, de un maná donde aparece el dinero, se nutre de la riqueza del país. Javier, les agradezco mucho, se nos acabó el tiempo. Esto es lo que quería decir, que la inflación es consecuencia de Kirchner. Javier, muchísimas gracias. Maximiliano, muchísimas gracias a los dos por este ejercicio de dos voces diferentes. Buenas noches, gracias. El tiempo se nos va en televisión como siempre. La lucha entre el imperialismo y la resistencia entra en una etapa muy interesante. Lo que se haga en esta década, sin duda, determinará el futuro de los próximos 50 años. Lo que quiere el imperialismo es evidente: globalizar totalmente el planeta en dos clases,
la élite poderosa, escondida, secreta, y la clase productiva, reducida a obreros de la información, enajenados con la satisfacción capitalista. Lo que no cuentan es que aunque la resistencia es más pobre y más débil, tiene un número mayor de habitantes, porque la mayoría, si usted se fija en el mundo, están insatisfechos y podrían además usar un arma mayor, que el mismo capitalismo inventó: la sociedad electrónica de la información. Buenas noches.